Ya, empecemos ya. Voy a empezar a grabar. ¿Cómo se llama? Me llegaron los resultados de una encuesta de medio semestre que propuso el CEICA, ¿ya? De los 44, no me acuerdo si son 44 o 45 los del curso, 5 respondieron la encuesta. Y obviamente como no es una encuesta obligatoria ni nada, se entiende que no hayan podido responder más, o sea, en el fondo los comentarios que llegaron igual se agradecen. Primero agradecerles los comentarios buenos, ya, o sea, por lo menos ustedes están percibiendo que se están haciendo, digamos, esfuerzos adicionales por entregarle los contenidos de la mejor forma o dentro de las mejores posibilidades de uno, ya lo estamos intentando. Y respecto de los comentarios de cosas a mejorar, en realidad estoy de acuerdo con muchas de ellas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de ustedes, y bueno, si quieren comentar sobre esto, por favor, siéntanse libre de hacerlo, ¿ya? Me dicen acá que incorporar el mayor uso de herramientas computacionales, completamente de acuerdo, ya vamos a ver cómo lo podemos incorporar en las próximas actividades prácticas por lo menos, ¿ya? Lo vamos a intentar. El tema de las ayudantías online, hay una suerte de, ¿cómo se llama? No más que a la ayudantía misma, ¿cómo se llama? Como el tema de la cámara, el cómo se ve la pizarra, ese tipo de cosas, yo creo que también los ayudantes están haciendo el mejor esfuerzo posible. De todas maneras voy a hablar con los jóvenes a ver si, con Eduardo y con Osvaldo, a ver si eso se puede mejorar de alguna forma, ¿ya? El tema del laboratorio, que estos laboratorios que estamos haciendo ahora, que son actividades prácticas en realidad, porque no lo estamos haciendo en laboratorio, lo estamos haciendo desde la casa, bueno, que yo también estoy de acuerdo que podrían ser infinitamente mejores de lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Así que por favor, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan sobre los laboratorios, les pido por favor que me lo hagan llegar a mí o a los ayudantes, ¿ya? Para también incorporarlo en futuras experiencias, ¿sí? Porque de todas maneras acá estamos un poco implementando cosas, no voy a decir que sobre la marcha, pero igual yo en el fondo lo iteramos bastante las experiencias prácticas antes de subirlas a internet, ¿ya? Para que ustedes las empiecen a realizar, pero de todas maneras estamos absolutamente conscientes que podrían ser mejores. Y eso, bueno, respecto a que se cae el aula, ¿cierto? Justo cuando están haciendo los quizzes, sí, entiendo que eso pasa, por eso y se implementan, ¿cómo se llama? Controles recuperativos al final de cada certamen, ¿ya? Esa es como la idea, en el fondo, suplir cuando pasan esas cosas de que se cae el aula y lo demás. Y sí, eso como que por ahí van como los comentarios de cosas como por mejorar, y la verdad que estoy completamente de acuerdo con ustedes en todo lo que se tiene que mejorar. Ya así que cualquier cosa, que otra cosa que vayan saliendo, cualquier otra duda que vayan teniendo sobre cómo podríamos mejorar el curso en esta modalidad online, donde estamos todos adecuando y donde estamos todos aprendiendo, la verdad es que bienvenido sea. ¿Ya? No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, profe, yo quería decir algo. Por supuesto. Bueno, yo igual tengo otros ramos, pero encuentro que este en particular, usted ha sido súper comprensible con nosotros. Bueno, si bien hay cosas que no se pueden aplazar o que cosas que se pueden hacer mejor, encuentro que claro, que uno de los pocos profesores que realmente entiende, o no sé si realmente entiende, pero que es empático con nosotros. Entonces como que se siente esa preocupación y otros profesores como que, no sé, actúan así como que todo tiene que ser blanco o todo negro. No hay como un punto medio para otros profesores. Así que eso quería decirle, que dentro de todo es como el ramo que mejor he podido llevar en esta cuarentena. Ay, ya me alegro, qué bueno, por lo menos facilitarles un poco las cosas en ese sentido. Muchas gracias, Francisca. Sí, yo la verdad apoyo lo que dijo la compañera ahí, Francisca, que es como de todos los profes, usted es la que en verdad ha comprendido este tema de la cuarentena y que el hecho de que estemos en nuestras casas no significa que la carga académica, o sea, hay complejidades igual, así que hay muchas gracias al profe por la comprensión ahí. Que el estrés está igual, así que por eso.
Ya, pero bueno, este ramo se ha llevado súper bien, la verdad, siento, o sea, se ocupa harto tiempo, eso sí, como con las actividades y cosas así, pero en general la dificultad y los contenidos están súper bien, encuentro. ya, súper, qué bueno, ojalá todo, bueno, igual cualquier cosa me la pueden ir diciendo también, así que muchas gracias también, Kenneth, por tu comentario, ¿ya? Lo que me interesa es que salgan del curso sabiendo mecánica y fluido, ¿ya? Eh, pero esperemos, y eso es lo que a eso apunto yo también, ¿ya? Intentar de hacer un ambiente amigable para el aprendizaje, pero donde también aprendan, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Yendo entonces a lo que es la clase del día de hoy. Bueno, esta es la última clase del certamen y como igual que el semestre, perdón, para el certamen anterior, sería una clase de consultas y repaso, y una vez que se acaben sus consultas voy a pasar a resolver un ejercicio que dejé en aula, ¿ya? Así que antes de comenzar quisiera saber si tienen alguna pregunta, dudas sobre la materia. Recuerden que lo que va a entrar en este certamen es todo lo que es balance de energía, pero ahora incorporando el término de pérdidas y flujo ramificado. Profe, de casualidad, en los ejercicios que voy a proponer hoy día, ¿va a haber alguno de iteración? Que es como lo que aún no tengo muy claro, sobre saber qué ecuaciones despejar y sobre cuál iterar, y luego con qué valor quedarme, y con qué valor sacar así como el porcentaje de error. Ahí todavía tengo muchas Ya, confusiones. veamos eso ahora. Voy a volver a revisar los ejercicios que están en aula, y si efectivamente se me pasó alguno, obviamente voy a subir algún ejemplo, ¿sí? Pero en ese sentido, y bueno, para que todos lo tengan en consideración, uno puede encontrar, bueno, distintos casos, ¿ya? Pero los dos casos principales que uno se puede encontrar cuando hay que iterar, y la verdad que los procedimientos son súper estándar y en realidad siempre se repiten, o sea, son estándar y por tanto se repiten harto. Cuando tenemos que hacer iteraciones, básicamente, ¿por qué iteramos? ¿Por qué iterar? El motivo por el cual tenemos que iterar es porque básicamente nos encontramos con una ecuación que va a ser función de donde va a tener como incógnita la velocidad y al mismo tiempo el factor de fricción, o, porque ese es un caso, o nos podríamos encontrar con que la incógnita es el diámetro y el factor de fricción es otra incógnita. Entonces tenemos esa ecuación. Por lo tanto, como nos falta en el fondo una ecuación para resolver el problema, recurrimos a una segunda ecuación, que no es una ecuación como tal, pero de alguna forma lo es, que es el diagrama de Moody. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuáles son los casos que tenemos? Tenemos el caso donde tenemos que la ecuación es función de la velocidad y del factor de fricción de Darcy, ¿ya? O del diámetro y del factor de fricción de Darcy. Entonces vamos a partir con el caso A. ¿Ya? ¿Y por qué yo digo que este es el caso? Porque en todos los casos, ¿cuál va a ser nuestro balance de energía? Nuestro balance de energía va a ser el Bernoulli en un punto igual al Bernoulli en otro punto más las pérdidas por fricción, donde las pérdidas por fricción son el factor de fricción, el largo, dividido por el diámetro, por la velocidad al cuadrado medios, ¿ya? Por si alguien no lo tiene claro, por si acaso, el Bernoulli es velocidad al cuadrado medios más P sobre ρ más ZG. A eso me refiero cuando digo Bernoulli. Entonces, en general, nuestra ecuación puede ser cualquier sistema, pueden ser una cañería horizontal, el balance entre dos estanques, un estanque que descarga a través de una cañería. Pueden ser millones, como ustedes han visto, los casos son muchos. Ya podemos encontrarnos con muchos tipos de sistemas, pero en todo el sistema nuestro balance va a ser ese, ¿ya? A menos que tengamos trabajo, ¿ya? Si hay trabajo, nos podríamos encontrar con algo distinto. Si hay trabajo, nos vamos a encontrar con que el Bernoulli en A va a ser igual al Bernoulli en B, más las pérdidas, más el trabajo, ¿ya? ¿Ok? Nos vamos a encontrar con esos casos. Ok. Entonces, en este caso, pongámonos en el caso donde
Y siempre en este tipo de ejercicio, nuestra incógnita supongamos que es la velocidad, ¿ya? ¿Cuál es el problema cuando nuestra incógnita es la velocidad? Que pucha, que el factor de fricción que forma parte de la ecuación también es función de la velocidad, ¿ya? Entonces, se da lo que vemos acá, que tenemos una ecuación y dos incógnitas aparentemente, pero podemos recurrir a una segunda ecuación, que es el diagrama de Moody, ¿ya? ¿Y por qué tenemos que iterar? Porque el diagrama de Moody no es una ecuación explícita, en el fondo es una ecuación implícita, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la iteración? Y como les digo, es siempre lo mismo, ¿ya? Lo que nos conviene acá, cuando tenemos este caso, ¿cierto? Que el Bernoulli en A igual al Bernoulli en B, más FD por L partido por el diámetro por la velocidad al cuadrado medios. Ya, y además de eso, en esta cañería, yo además tengo que conocer la rugosidad relativa, ¿ya? Que esto es un dato. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nuestro procedimiento iterativo en este caso, ¿y por qué se llama iterativo? Porque en el fondo tengo que repetir esto o iterar una y otra vez hasta llegar al resultado que corresponde, va a ser, me doy un factor de fricción de Darcy, ¿ya? Sí, a partir de ese factor de fricción de Darcy, yo de la ecuación asterisco despejo la velocidad, ¿ya? Entonces adiviné un factor de fricción y con eso adiviné la velocidad, ¿ya? Pero ojo, que yo no sé si esa es la velocidad correcta, ¿ya? Y no sé si es la velocidad correcta porque aquí estoy adivinando un factor de fricción, no tengo idea si es el correcto o no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar ese dato que estoy adivinando a través de otra forma y lo voy a verificar con el diagrama de Moody. Entonces, con esta velocidad yo voy a calcular el Reynolds, y al intersectar el Reynolds con la rugosidad relativa, que eso lo tienen súper claro, ¿ya? Por lo menos por lo que percibí en clases anteriores, me da la impresión que está claro. Con esto yo voy a despejar un nuevo factor de fricción que yo le voy a llamar, no sé, FD', ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que comparar este FD que adiviné con el F que me dio a partir de todo esto, con estos datos, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde tengo que iterar? Tengo que iterar hasta que esta diferencia es menor al 5%, ¿ya? Uno de sus compañeros me preguntó si podía ser menor al 6%, bueno, ya, ok, ¿cachai? Pero tiene que ser un valor pequeño, ¿ya? Eso siempre es lo mismo, ¿ya? Entonces, si tienen un problema de esta naturaleza, donde la incógnita es la velocidad, y por ende también el factor de fricción de Darcy, ¿ya? Porque no se los dan como dato, ustedes pueden, el procedimiento a realizar es, me doy el factor de fricción, con este factor de fricción que yo estoy adivinando, lo despejo de esta ecuación y me da una velocidad. Con el Reynolds, calculo el Reynolds, con esta velocidad, lo intersecto con la rugosidad relativa, obtengo otro factor de fricción. Y este factor de fricción, si estoy en lo correcto, debería ser igual a este que yo adiviné. Y como no lo sé, voy a repetir este procedimiento hasta que esta diferencia es menor al 5%. Bueno, esto multiplicado por 100, obviamente. Es el caso A. No sé qué está preguntando. Francisca. Francisca. Profe, en el caso de que la rugosidad relativa sea 0, ¿cómo lo veo en el gráfico de Moody? En caso que la rugosidad relativa sea 0, y lo vamos a ver acá, espérenme un segundito. Lo vamos a... no estoy compartiendo, no sé que no estoy compartiendo porque estoy buscando el archivo, ¿ya? Profe, tiene deshabilitado el chat. Ya. Ya, esperen un segundito que estoy buscando acá el diagrama de Moody para mostrarles cómo se lee cuando tengo una tubería lisa. Acá está. Y ahora sí voy a volver a compartir pantalla. Estoy aprendiendo que no necesariamente porque yo esté viendo algo, ustedes también lo están viendo. Si uno va igual va aprendiendo. Ya. Entonces, este es el diagrama de Moody, ¿ya?
Esto está sacado de un libro, pero el mismo diagrama de Moody, ¿ya? Cuando la rugosidad, por eso voy a anotar acá, pero que hay alguien en el chat. Profe, el porcentaje de error puede ser determinado con la velocidad en vez del factor de Darcy. También puede ser, pero ya vamos a ir a eso, así que esperemos un poquito, Sebastián. Entonces, como yo leo, cuando yo tengo una rugosidad relativa, perdón, cuando mi rugosidad es igual a 0, es porque estoy con se trata de una tubería lisa. Entonces, si a ustedes en un problema les dicen la cañería es lisa, ustedes dicen, entonces la rugosidad es 0, o aproximadamente 0. ¿Ya? Entonces, como la rugosidad es 0, la rugosidad relativa en definitiva también va a ser 0. Y esa línea es siempre la que está como más, es la última línea, pensándolo de arriba hacia abajo, del diagrama de Moody. ¿Ya? Entonces, es esta línea roja que le estoy marcando acá. Entonces, ¿cómo lo tienen que leer? Bueno, calculan su número de Reynolds, ¿cierto? Y después leen acá el factor de fricción de Darcy. Entonces, así lo tienen que hacer cuando se trata de una tubería lisa. Y tubería lisa es sinónimo de decir que la rugosidad es igual a 0. En este caso tuviera que iterar, porque por ejemplo, en los otros casos que nos daban la rugosidad relativa, podíamos ver como primer posible factor de Darcy el que sigue derecho hasta el factor, ¿verdad? Sí. Ya, y en este caso que es 0, ¿cómo podemos hacer una primera aproximación? Aquí es más difícil porque si se dan cuenta, esta línea, porque todas las demás líneas como que, y para eso si fíjense que para eso existe esta línea de acá. Esta línea punteada que está acá, que todos los diagramas de Moody lo tienen, indican de alguna forma el número de Reynolds donde la rugosidad, en el fondo el factor de fricción se hace solamente dependiente de la rugosidad. No sé si se dan cuenta acá. ¿Ya? Entonces, efectivamente, en la mayor parte de los casos, como dice Francisca, ¿verdad? Como dice Francisca Andrade en este caso, uno puede hacer una pequeña aproximación diciendo, bueno, voy a suponer que esto es súper turbulento, entonces voy a leer derecho hacia acá, y con esto voy a sacar un primer factor, y ese factor no se debería mover mucho. En este caso, cuando tenemos tuberías lisas, es un poco más difícil hacer esa aproximación. ¿Ya? Mi sugerencia es partir asumiendo que es bien turbulento, entonces partir, por ejemplo, con un Reynolds 10 elevado a 6 podría ser adecuado, ¿ya? Pero no les aseguro que vayan a converger tan rápido como en estos otros casos de acá. Aquí es más difícil, justamente aquí es más difícil darse el valor inicial. Ya, gracias, profe. De nada. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿cómo veo el factor de Darcy en el diagrama para un flujo laminar? Acá. Para un flujo laminar lo ven acá, en esta zona. En esta línea de acá. Bueno, esto es como transición, entonces en realidad llega como hasta acá. ¿Ya? Y en estos casos pueden ocupar la ecuación o simplemente decir que cuando es laminar, no sé dónde escribirlo, el factor de fricción de Darcy es igual a 64 dividido por el número de Reynolds. ¿Ya? Entonces, o lo determinan acá en la línea, o lo calculan según esta ecuación. Eso viene de una ecuación Hagen-Poiseuille. Bueno, ustedes ya no tienen ni 130, pero de ahí viene esa expresión. Sí. No sé quién está hablando. Si es que es transición, ¿también se calcula con eso? ¿Cómo si es transición? Si es que está la línea de transición. Mira, la línea de transición es un área como súper gris, porque fíjense que este es el rango de transición, que está, se supone que entre los 2100 y los 4000, ¿ya? Este es el rango de transición, entre los 2100 y los 4000. Y fíjense que es como bien tramposo el tema, porque como que en un punto extrapolan la línea
extrapolan la línea laminar, pero por otro lado, fíjense que igual acá hay líneas del factor de fricción de Darcy, como que están superpuestos en ese rango. ¿Ya? Entonces, la verdad es que estos casos aparecen súper poco, súper poco. Mi Preguntaba sugerencia, porque es súper, pero se dan cuenta que es un área gris, ¿o no? Es un área como gris, es un área misteriosa el régimen de transición. sí, Y es un área gris. A ver, mi sugerencia es que lo calculen de esta misma forma, ¿ya? profe, es que preguntaba porque en el informe, por ejemplo, con los cálculos que hice, había uno de los Reynolds que a mí me daba 3.000, perdón, 2.300 y algo, entonces lo calculé con ese factor. Ya. ¿Cómo lo calculaste al final? Con eso, el 64 partido del Reynolds. No, está bien, porque si lo piensas, está bien cercano al 2100. Ya, así que es correcto. Gracias. Ya, es un área gris, ya. Tantas cosas en la vida que no son blanco y negro, sí, esto también es una cosa gris. Aquí hay una otra pregunta, pero ya la voy a responder. Yo no sé qué hice acá. Ya. Ya, ¿alguna otra pregunta del diagrama de Moody? Porque aquí uno de sus compañeros me pregunta que cómo podemos hacer si se itera en lugar de iterar con el factor de fricción, iterar con la velocidad. ¿No? Ya. Entonces, ya guardo acá. Aquí hay varias preguntas. Profe, si me dicen que es turbulento, ni siquiera debo calcularla, solo ocupo la rugosidad. Ya. Vamos a ir una a una a las preguntas, porque hay como hartas preguntas en el chat, así que las voy respondiendo de a uno. ¿Ya? Ya. Es que me distraje porque llegó mi marido y mi hija está acá dentro de la pieza, entonces como que me distraje un poquito. Entonces voy respondiendo las preguntas uno a uno, ¿ya? Así que déjenme un momentito. Ya, entonces uno de sus compañeros, para ir en orden con las preguntas, me consulta que qué podemos hacer o cómo se itera cuando en lugar de iterar con el factor de fricción, iteramos con la velocidad. A ver, mi recomendación la verdad es que siempre es mejor iterar con el factor de fricción que con la velocidad, ¿ya? Pero si alguno de ustedes en realidad prefiere hacerlo de la otra forma, lo podemos ver ahora a continuación. Espérenme un segundito, por favor. Ya, me encerré mejor, ya nadie va a interrumpir. Ay, qué cosas, ¿no? No, o sea, esta cuestión también les debe pasar a ustedes que están estudiando y entra alguien a la pieza, o entra el hermano chico, o alguien a guardar la ropa, no sé, digo yo. ¿Cierto? Yo creo que todos estamos así como, de repente, súper concentrados y pasa algo. O sea, si me pasa a mí, más les debe pasar a ustedes. Ya. Entonces, en definitiva, la pregunta es, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo se itera si decido tomar como valor inicial la velocidad en lugar del factor de fricción? Ok. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento en este caso? La verdad es que es similar al caso anterior, ya no es muy distinto, la diferencia es que el factor de fricción en general se va a mover en un rango bastante más acotado que la velocidad, y yo por eso recomiendo más el factor de fricción que la velocidad. No digo que con la velocidad no se pueda, igual lo pueden hacer. Entonces, en ese caso, si iteran de esa forma, el procedimiento es el siguiente. Se van a dar una velocidad, ¿ya? Que es el valor que tienen que adivinar, ¿cierto? Entonces, utilizando la ecuación asterisco, van a despejar un factor de fricción de Darcy, ¿ya?
Ahora, tenemos que verificar ya sea que la velocidad que adiviné es la correcta, o la que en consecuencia del despeje, que es el factor de fricción, es el valor correcto. Entonces, ¿qué hago ahora? Con la velocidad, calculo el número de Reynolds, y junto, y lo intersecto con la rugosidad relativa, ¿ya? Y con eso voy a obtener un factor de Darcy prima, ¿ya? Entonces, ese factor de Darcy prima, ¿ya? Lo vuelvo a reemplazar, es que es como lo mismo al final. La verdad que ya pueden hacer la comparación con estos dos valores, ¿ya? Porque en el fondo, si este es el correcto, en consecuencia la velocidad también va a ser correcta. Entonces ya puedo hacer la verificación con este valor. Y digo que el factor de fricción de Darcy menos la fricción de Darcy asterisco, que es el que salió del análisis con el diagrama de Moody, dividido por el factor de fricción que salió de la ecuación, por 100, tiene que ser menor que el 5%. ¿Ya? Si se dan cuenta es lo mismo al final. Solamente que en lugar de adivinar el factor de fricción, adivino la velocidad. Entonces, la otra pregunta que tenía su compañero era si en el fondo, con qué valor inicial de velocidad puedo partir. Entonces, desde ese punto de vista, hay velocidades recomendadas. ¿Se acuerdan que les preparé una cápsula con las velocidades recomendadas y eso? Cuando se trata de líquido, en general las velocidades de operación se mueven entre 1 y 5 metros por segundo, ¿ya? Entonces, un buen valor con el cual partir puede ser 2,5 o 2 metros por segundo, como valor inicial, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto a veces, como son ejercicios académicos, ¿ya? Entonces muchas veces no necesariamente, a veces no responden a la realidad de la velocidad recomendada. Entonces pueden partir con 2 metros por segundo y les puede dar una velocidad de 15 metros por segundo, por decir algo, ¿ya? Pero si el ejercicio está bien pensado y está pensado considerando velocidades de operación razonables, este debiese ser un buen valor para partir, ¿ya? Pero efectivamente aquí hay hay mayor rango que cuando uno parte iterando con el factor de fricción de Darcy. Ya. Ya, ok. Entonces, otra pregunta, hay una consulta respecto al quiz, pero eso prefiero verlo al final, ya si me lo pueden recordar después. Ya, la siguiente pregunta, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿tienen alguna duda sobre esta parte? La pregunta es, ¿con cuál se queda uno para el cálculo? Paulina, ¿te refieres a esto? ¿Con cuál? La verdad, cualquiera de los dos, porque se supone que se mueven dentro de un rango del 5%, ¿ya? O sea, se pueden quedar con este, ¿ya? Pero la verdad, como son casi iguales, da un poco lo mismo con el que se quedan. Yo les sugeriría mejor quedarse con este, ¿ya? Con el inicial, digamos, entre comillas. Ya. Perdonen. Ya. Esperen un segundito. Ya, hoy día se están luciendo. Ya, ok. Ya, volvamos a la pizarra. Ya. Ya, hay otra pregunta más que tiene un poco de ver con esto mismo, ¿ya? Ya. Entonces, yo asumo que acá no hay más preguntas porque nadie dijo nada más, ¿ya? Así que voy a guardar la pantalla y voy a borrar. Ok. Uno de sus compañeros me hizo la siguiente pregunta. De hecho,
Ya, la pregunta es la siguiente, lo voy a escribir acá en grande. Si me dicen que es turbulento, el flujo es turbulento, ni siquiera debo calcular el Reynolds, solo ocupo la rugosidad. Más o menos, o sea, sí, sí y no, ¿ya? O sea, si me dicen que el flujo es turbulento, ya efectivamente, sí, no, sí está bien. Efectivamente, puedo ocupar solamente la rugosidad para calcular el factor de fricción, pero al final tengo que verificar que el flujo es turbulento. ¿A qué se refiere su compañero? Y para eso voy a volver al diagrama de Moody. Y a su compañero está diciendo lo siguiente. Si me dicen explícitamente en el ejercicio que el flujo es turbulento, en el fondo estoy asumiendo, me están diciendo que me estoy moviendo en esta zona, ¿ya? En esta zona donde el factor de fricción, si se dan cuenta, solamente depende de la rugosidad relativa. Entonces, efectivamente, si me dicen explícitamente es turbulento, ya puedo en el fondo decir, ya, si mi rugosidad relativa es, por ejemplo, 0,004, leo acá directamente el factor de fricción, ¿ya? De todas maneras, cuando hago el cálculo final, me tengo que asegurar que mi número de Reynolds esté en esta área, ¿ya? Entonces, efectivamente puedo hacer, pero tengo que verificar que me estoy moviendo en esta área, ¿ya? Así que esa es como es que como son líneas horizontales, claro, son líneas horizontales, pero ¿qué pasa? Yo al despejar la velocidad, resulta que el número de Reynolds me da por aquí. ¿Ya? Es parecido, pero no es el mismo. O sea, igual tengo que verificar, entonces en el fondo igual tengo que volver a recalcular ahí. ¿Ya? No sé quién es, si te quedó claro. ¿Sí? Ya, súper. Ya, genial. Ya, hay una pregunta sobre flujo ramificado. No sé qué estoy haciendo. Hay una pregunta sobre flujo ramificado, pero antes de pasar a dicha pregunta, quiero en el fondo quiero ver el segundo caso de iteración. ¿Ya? ¿Se acuerdan que recién les hablé de dos casos de iteración? Que era el caso A, donde la velocidad es lo que me preguntan y por ende también tampoco conozco el factor de fricción. Bueno, el siguiente caso, que es un poquito más difícil, y de hecho traje un ejercicio ahora, si alcanzamos lo vamos a hacer al final de la clase, si no se los voy a dejar en aula para que lo revisen, es qué pasa cuando el diámetro es incógnita, y por ende también lo es el factor de fricción, porque la velocidad, o sea, porque el factor de fricción depende del número de Reynolds, que es la velocidad por el diámetro, por la densidad dividido por la viscosidad, y demás encima de la rugosidad relativa, que también es función del diámetro. Y si lo piensan, la velocidad, que es igual al caudal dividido por el área, también es función del diámetro. Entonces, justo este caso tiene un grado de complejidad mayor que el caso A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Mi balance va a ser ahora, ¿cierto? O va a seguir siendo que el Bernoulli en el punto inicial va a ser igual al Bernoulli en el punto final, más las pérdidas por fricción, que son el factor de fricción, el largo, el diámetro, la velocidad en la tubería, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, ojo que cuando me están preguntando el diámetro, el caudal es dato. ¿Ya? No es como en el caso A, donde tengo que despejar la velocidad y al mismo tiempo tengo que despejar de alguna forma el factor de fricción, pero en esos casos, si se dan cuenta, el diámetro es conocido. En estos casos pasa que el caudal es dato y el diámetro es desconocido. ¿Ok? Entonces, acá hay que considerar varias cosas. Por ejemplo, que la velocidad en la tubería va a ser el caudal dividido por pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que el Reynolds va a ser, en el fondo, caudal dividido por pi cuartos por el diámetro al cuadrado, que es la velocidad, por el diámetro por rho dividido por mu, y que la rugosidad relativa también va a ser incógnita. Se dan cuenta, es un poquito más complejo que el caso anterior.
Entonces tengo bastantes más incógnitas por ende. Ahora, el procedimiento más sencillo también para resolver este tipo de problema es el siguiente. Me doy un valor de diámetro, ¿ya? Con ese diámetro despejo el factor de Darcy. Bueno, primero despejo, siendo más riguroso, espera un segundito. Ya, me doy el diámetro, ¿ya? Con el diámetro despejo la velocidad de la tubería. Con esa velocidad, utilizando la ecuación asterisco, despejo el factor de fricción de Darcy, ¿ya? Ahora, con estos datos de acá, ahora, voy a calcular el número de Reynolds y voy a calcular la rugosidad relativa. En la parte A, la rugosidad relativa era una constante, ahora no, va a depender de este valor inicial. Y con eso determino el factor de Darcy asterisco, que en el fondo es el que viene del diagrama de Moody, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Que este en el fondo viene de esta ecuación, ¿ya? Y esto viene de esta ecuación, por lo tanto, si yo medí el diámetro correcto inicial, estos dos también debiesen ser iguales, ¿ya? Por lo tanto, la comparación la voy a hacer también respecto de la diferencia del diagrama de los factores de fricción de Darcy. Y tengo que repetir este procedimiento hasta que la diferencia sea menor al 5%, ¿ya? Ahora, me preguntarán, ¿cuál es el valor inicial que nos damos como diámetro? Bueno, en general, las cañerías siempre son menores que 1 metro, ya, o sea, una cañería de 1 metro de diámetro es muy grande. Entonces, un valor apropiado para darse inicialmente es 0,1 metro, ¿ya? Como valor inicial. Este caso converge más, cuesta más llegar al resultado que en el caso A, ¿ya? Entonces, por eso el caso B es un poco más difícil. Pero tampoco tanto, o sea, el grado adicional de dificultad es que tienen que, bueno, hay que hacer más cálculos nomás, pero si se dan cuenta en términos de procedimiento de iteración, la verdad es que siempre bien repetitivo, ¿ya? No hay mucha diferencia. ¿Alguna pregunta? Tengo activado el volumen, ¿cierto? ¿Profe? Sí. Que para estos casos en que los que haya que iterar, lo recomendable es siempre despejar como las ecuaciones o la variable que yo vaya a iterar algebraicamente, ¿cierto? Me refiero a que en un problema, por ejemplo, yo tenía varios datos y tuve que iterar con cierta ecuación, ¿Ya? pero yo reemplacé los datos antes. Entonces, al iterar, al final no sabía cómo sacar la variable que yo tenía que buscar para calcular el error, porque reemplacé los datos antes. Entonces ya como que reemplazaste todo y no supiste con qué comparar. Claro, porque algebraicamente es más fácil verlo teniendo todo despejado sin reemplazar los datos. Siempre va a ser como un caso así. O sea, los posibles casos, tú dices que con que uno se va a encontrar va a ser el caso A, el caso B. O Claro. sea, que estos van a ser lo mismo, los procedimientos a aplicar, el 90% de los casos sí. De hecho, casi siempre el caso A veces el caso B. Y la verdad no se mueve como, no es muy distinto esos dos. Claro, porque al final Sí, uno despeja la velocidad o despeja el diámetro. Es como raro que te pidan despejar el factor de fricción, no, eso nunca pasa. No, estos son como los casos más, diría que el 95% de los casos de los ejercicios son así. ya. ¿Ya? O sea, donde se puede complejizar cuando tienen que iterar, cuando tienen, no sé, ramificaciones, ya, y ahí hay un procedimiento un poco más complejo, pero como están viendo los que están haciendo la tarea voluntaria, ¿ya? Sí, de hecho era por eso. No, eso eso queda creatividad de usted. Pero si revisan la clase anterior, algo dije, ¿ya? Así que revisen la clase anterior porque algunas pistas les di, ¿ya? Ya, pero gracias. Ya.
Ya, vamos a volver al chat porque habían otras preguntas más. Ya, la pregunta dice, sí, la ayudantía de flujo ramificado. Pasa que al hacer el balance en los estanques donde está el punto, me refiero a que uno siempre toma puntos. No entendí tu pregunta, Francisca, perdón. Si me la puedes aclarar. Bueno, igual ya un amigo ya me la aclaró, Ah, ya, ok. que claro, tenía que ver como dónde ubico el punto exacto de referencia, pero ya lo tengo claro. Ah, Gracias, ya, profe. ok. Ya, ok, qué bueno. Ah, pero igual me surgió otra duda, que Ya, finalmente eh, cuando estas tuberías terminan en un tanque, eh, la, la pérdida que calculamos ahí es como la pérdida por... Uy, ay, se me olvidó la palabra. la Como construcción. la pérdida de salida, como pérdida de descarga de fluido. A ver, por ejemplo, tú dices una cosa así. ¿Te refieres a algo así? Claro, y que eh, lo que pasa es que la ayudantía mm, tenemos que calcular el llenado del tanque. Entonces, se Y es por dice arriba, y es por que arriba, así es por arriba. no, es por al lado, pero justo donde la altura del tanque es cero. Ya, Entonces, la pérdida por fricción se calcula como la velocidad de la tubería en la parte de descarga ya, al cuadrado medios por el factor de Darcy por el largo de la tubería, sí. partido en el diámetro. Entonces, mi pregunta era si esa es como pérdida de fricción por descarga. Si que O tiene sea, como un si nombre. calculaste que FL partido por el diámetro por la velocidad al cuadrado medio es la de la línea. Sí, pero ¿Ya? es que justo en ese punto, eh, Acá dices tú, en este punto. sí, ¿Ya? eh, ya, tenemos la presión, pucha, profe, que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo se llama esta actividad que les mandó Eduardo, verdad? Sí, es que más que nada era por saber si tenía un nombre, ese tipo de fricción, más que nada eso, si Esta fricción que se produce justo a la entrada, claro, sí, pues efectivamente, es como, no me acuerdo cómo se llama, pero efectivamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo como un ensanchamiento. Entonces, efectivamente, acá se produce una pérdida por fricción. pero esa se llama así como pérdida de fricción por descarga. Tiene varios nombres, a veces por ensanchamiento, a veces por descarga, otros autores le ponen, ¿cómo se llama? Pérdida a la salida, Ah, ya. tiene como varios nombres. Pero efectivamente esto, al igual que esto, el ensanchamiento o el angostamiento produce una pérdida por fricción. O sea, tiene un largo equivalente a un K, y depende del texto, no hay un único nombre. Puede ser ensanchamiento, puede ser la salida, puede ser... Son como los nombres que se me ocurren ahora, pero le he visto como varios nombres. No hay uno solo. Ya, gracias, profe, perdón por tanta confusión. No, está bien, está bien. Ya, vamos a seguir viendo el chat. Ya, después los que tengan dudas con respecto de los problemas del control lo vamos a ver al final, ¿ya? Ya, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Ya, bueno, si no hay más preguntas voy a pasar al ejercicio que traje resuelto, ¿ya? Voy a Profe, pasar... una pregunta. Sí, dígame nomás. El certamen del lunes no va a ser en pareja igual que el certamen 1, ¿verdad? No, este va a ser individual. Me voy a aventurar algo distinto ahora, a ver cómo nos va. ¿Ya? El certamen va a tener solamente 2 ejercicios, a diferencia de semestres anteriores que lo hago con 3. Esta vez solamente va a tener 2. Entonces va a ser un ejercicio con flujo ramificado, que va a ser la pregunta de los 40 puntos, y
un ejercicio de 60 puntos que va a ser como con el resto de la materia que vimos. Ya, pero si se dan cuenta, el flujo ramificado también incorpora lo de pérdida, ¿ya? Así que sí, me voy a aventurar algo distinto esta vez y vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Y va a ser en el mismo horario de clase, ¿ya? Respecto al tiempo, mira, justo nos topa con horario de almuerzo, así que yo creo que podemos dar un tiempo adicional. Ya había pensado en la 1:30, pero yo creo que podemos dar un rato más, considerando que justo a la 1:15 es como hora de almuerzo, entonces no hay clase hasta las 2, entonces eventualmente podríamos alargar unos minutos más el certamen, ¿ya? No había pensado en eso, de hecho. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a pasar entonces al ejercicio. Bueno, de todas maneras, si van surgiendo más dudas, lo vamos a ir resolviendo, ¿ya? Dice aquí me faltó algo. Ya. Vamos a comenzar. El ejercicio dice así. ¿No lo han visto, cierto? ¿Han visto este ejercicio? Diría que no. No, ya, ok, buenísimo. El ejercicio dice así, que un semestre me pasó con oye, que Eduardo es ayudante mío hace harto tiempo, me pasó un semestre que yo hacía un ejercicio y el Eduardo lo había hecho una ayudantía o viceversa. Entonces siempre se nos cruzaban los ejercicios, ya, por lo menos esta vez no, pero ya después de esa vez, ya nunca más nos pasó. Ya, bueno, entonces el ejercicio dice así, agua a 10 grados Celsius, agua a 10 grados Celsius, con una viscosidad cinemática, ojo, cinemática, de 1,307 por 10 elevado a la menos 6 metros cuadrados segundo, fluye desde el reservorio A hacia un reservorio B a través de una tubería de acero cuya rugosidad absoluta es de 0,26 milímetros. La longitud completa es de 20 metros y una tasa de caudal de 0,002 o 0,020 metros cúbicos por segundo, como se muestra en la figura. El sistema tiene una entrada tipo Sharp Edge, ¿ya? O sea que en el fondo acá no es como redondito, sino que es como se llama, termina como en punta, no se me ocurre una buena traducción en estos momentos, disculpen. Y 6 codos con rosca, ya threaded. Recuerden que eso lo vimos en clase, la diferencia entre un codo con rosca o con hilo o threaded, o un codo con flange, ¿ya? O brida también se llama, eso lo vimos. De 90 grados, iba a decir 90 grados Celsius, nada que ver, en 90 grados, ¿ya? Entonces se les pide determinar el diámetro de tubería requerido. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio es el caso B, ¿ya? Ya, vamos a comenzar entonces. Entonces tenemos acá el sistema, ya recuerden que los balances los tenemos que hacer en dirección del flujo, ¿ya? Y aquí la dirección del flujo es una trampa del problema, uno está acostumbrado siempre de ver los ejercicios de izquierda a derecha, pero acá justo es de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, ya justo ahora es de, no sé por qué hoy día, mi hija chica de 3 años ya sabe la diferencia entre izquierda y derecha, y yo hasta el día de hoy todavía me confundo. Muy mal, profesora Paula, ¿ya? Bueno, uno está acostumbrado a ver estos ejercicios en este sentido, es decir, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿ya? Así que en este caso tienen que fijarse en cuál es la dirección del flujo. Ojo, si esto fuese de B a A, yo necesariamente necesito una bomba, porque el fluido no va a subir por arte de magia, necesito una energía adicional para poder subir. En este caso, como va de A a B y hay una diferencia de elevación de 2 metros, esto va a fluir por gravedad. ¿Ya? Sí, me voy a poner una pulsera como se ponen los niñitos del jardín. ¿Ya? Los niñitos del jardín, ¿no se han fijado que a un lado les ponen azul y al otro lado rojo? Se ponen les ponen como una bandita de color en el delantalcito. Pero la verdad que fue un grato descubrimiento saber que mi hija de 3 años ya sabe la diferencia entre izquierda y derecha, y yo sé en qué momento se lo aprendió. Bueno, claramente no se lo enseñé yo, se lo enseñaron las tías del jardín. Bueno,
volvamos entonces al ejercicio. Entonces, como les decía, esto va de A a B, y si se dan cuenta, va en sentido, hay una elevación mayor acá que acá, por lo tanto el fluido va a descargarse por gravedad. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro balance? Nuestro balance de energía va a ser el siguiente, que la presión en A sobre ρ, más la velocidad en A al cuadrado medios, más ZAG, va a ser igual a la presión en B sobre ρ, más la velocidad en B al cuadrado medios, más ZB por G, más todas las pérdidas por fricción. ¿Ya? Llegamos a tener hartas pérdidas por fricción porque fíjense que también tenemos accesorios acá. Tenemos los codos, tenemos este angostamiento y este ensanchamiento de acá. Entonces, aquí esto nos va a quedar la velocidad de la tubería al cuadrado medios por el factor de fricción por el largo de la tubería dividido por el diámetro más la sumatoria de los K. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Como bien, esto ya se lo saben de memoria, ¿cierto? Estanques abiertos a la atmósfera, estanques muy grandes, entonces su nivel es prácticamente constante. Acá fíjense, aquí tengo elevación 0 y aquí tengo elevación 2 metros, entonces ese va a ser 2 y ese va a ser igual, entonces aquí voy a tener ZG igual a la velocidad al cuadrado medios por F por el largo dividido por el diámetro, más la sumatoria de los coeficientes de resistencia de los distintos accesorios. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuál es nuestro... ¿Cuál es nuestro... Espérame un poquito. ¿Cuál es nuestro problema acá? Nuestro problema acá es que no conocemos el diámetro, ¿ya? Bueno, tampoco en estricto rigor conocemos la velocidad, y tampoco conocemos el factor de fricción, entonces tenemos como hartas ecuaciones y hartas incógnitas acá. Sin embargo, podemos ir despejando algunas cosas. Si me esperan un momento. Profe, ¿cómo se usaría el largo equivalente en este caso si en vez de conocer los K se conocen los largos equivalentes de cada accesorio? Es una buena pregunta, lo vamos a ver de inmediato. Lo vamos a ver de inmediato. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de los K conozco los largos equivalentes? Bueno, en ese caso, esta misma ecuación va a quedar de esta forma. Por el largo de la tubería más la sumatoria de los largos equivalentes. ¿Ya? Esa sería la diferencia. ¿Ya? No sé si te quedó claro. Hoy no me acuerdo quién preguntó. Ya, el Diego Barañao, ya. Hay hartos Diegos en este curso, ¿verdad? Hay varios Diegos, varios Franciscos también, ¿o no? Un nombre que se tiende a repetir harto. Está bien, está bien. En mi época eran las Paulas, ¿ya? O sea, ustedes se pueden encontrar millones de Paulas de mi edad. Bueno, entonces estamos resolviendo este caso de acá, y como les decía, hay como hartas incógnitas acá. Tenemos como incógnita la velocidad, tenemos como incógnita el diámetro, el factor de fricción. Ya, los K por último salen de tabla, ya, entonces ese no es tanto problema. Nuestro problema radica más acá. Ya, pero primero que todo, la velocidad la podemos despejar como el caudal dividido por el área. ¿Ya? Y el caudal es conocido en este caso. Recuerden que cuando nos piden calcular el diámetro, el caudal debería ser conocido, ¿ya? Entonces, sabiendo que el caudal es 0,002 metros cúbicos por segundo, toda esta expresión, ahora considerando el pi cuarto y todo lo demás, me va a quedar que la velocidad va a ser, por favor créanme aquí, 2,55
por 10 a la menos 3 dividido por el diámetro al cuadrado. ¿Ya? Y esto es básicamente sustituyendo por el valor del caudal y dividiendo por el pi cuarto. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa podemos? Entonces, esta ecuación nos queda un poquito más simple, nos va a quedar que ZG igual a 2,55 por 10 a la menos 3 dividido por el diámetro al cuadrado, por el factor de fricción, por el largo dividido por el diámetro, más la sumatoria de los K sub i. ¿Ok? Entonces, aquí nos encontramos con una ecuación que es un poco más, sin tanta incógnita, ¿cierto? Donde tenemos como incógnita en este caso el diámetro y el factor de fricción. Entonces, esta vendría siendo nuestra primera ecuación, y nuestra segunda ecuación sería el diagrama de Moody. Hay una pregunta acá. Falta el 2. Ay, no sé dónde falta el 2. Profe, ¿no esa velocidad también está al cuadrado? Está al cuadrado, sí, sí. Muchas gracias, tienen toda la razón. ¿Ya? Yo llevo y reemplazo, ¿no? Pero no, tienen toda la razón. Todo esto va dividido por 2, y además todo esto está elevado al cuadrado. Muy bien, muy bien. Ya, ok. Entonces voy a guardar acá la pantalla. Y vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Bueno, que pasé a la diapositiva siguiente, voy a borrar acá todo. ¿Ya? No voy a borrar todo aún, espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Ya, entonces, me interesa que nos quedemos con estas dos expresiones, entonces todo esto lo voy a borrar. Esto es como, imagínense que estoy en la sala, que estoy borrando, ustedes están aprovechando de revisar su celular mientras borro acá la pantalla, ¿verdad? ¿Ya? Imagínense, hagamos así como que, imaginemos que estamos en la sala de clase. Ok. Entonces, ya, ok. Está copiando, muy bien. Ay, chute, yo justo borré, que eso siempre me pasa, siempre pasa que yo tiendo a borrar la pizarra muy rápido y, bueno. Ya, entonces, nos quedamos entonces con esta expresión. Ya, les voy a pedir y les voy a dejar como ejercicio, ya, que en este caso la sumatoria de K sub i es un valor igual a 6. ¿Esto de dónde sale? Sale de tablas, ¿ya? Recuerden que tienen 6 codos, una entrada y una salida, y cada uno de ellos tiene un determinado K sub i. Bueno, yo ya hice ese ejercicio y me dio que la sumatoria de K sub i en este caso es igual a 6, ¿ok? Ya, entonces, conozco este valor, conozco el z, recuerden que el z son 2 metros, ¿ya? Entonces aquí en el fondo voy a quedar con una ecuación un poco fea que está dividido por por 1 dividido por d elevado a 5, ¿ya? Es una ecuación no muy amigable. Entonces vamos a reacomodar un poco, vamos a reacomodar la ecuación 1, ¿ya? Entonces, y ese reacomodo significa multiplicar toda la ecuación por d elevado a 5, ¿ya? Entonces, al multiplicar toda esta ecuación por d elevado a 5, voy a llegar a una ecuación un poquito más amigable, entre comillas, un poquito más amigable, que es la siguiente. Tengo una pregunta acá. En el certamen nos dará los K y o tablas o tenemos que buscarlos por nuestra cuenta, no va a ser datos, ¿ya? Sí, tampoco, porque cuando es grupal es distinto, pero como va a ser individual, en este caso, todo lo que son los K, lo que necesiten va a ser dato en este caso. Ya lo que sí les voy a publicar entre hoy y mañana, el material, o sea, es a libro abierto, ya no voy a poner restricciones respecto al material, pero les voy a sugerir tener cierto material a mano para que puedan
para que puedan trabajar más expeditamente. Sí, las tablas ASME las van a necesitar, de todas maneras. ¿Ya? Ya, entonces, si en esta ecuación reemplazo todos los datos y multiplico por d a la 5, voy a llegar a esta ecuación de acá, que la vamos a llamar, ya no sé qué nombre ponerle, ya la vamos a llamar la ecuación, no he nombrado ninguna ecuación, así que a esta, no sé qué pasó ahí. Ya, a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. ¿Ok? Ya. Vamos entonces, ¿qué otras cosas necesitamos? Ya. Necesitamos ahora recurrir al diagrama de Moody. Para el diagrama de Moody necesito calcular el Reynolds y la rugosidad relativa. La rugosidad es función del diámetro, entonces por ahora nuestra rugosidad va a ser 2,6 por 10 elevado a la menos 4, porque recuerden que la rugosidad, es parte del problema, era 0,26 milímetros. Entonces si la paso a metros, es esto, ¿ya? Dividido por D. Y el número de Reynolds es, recuerden que el Reynolds es la velocidad por el diámetro, por la densidad dividido por la viscosidad, y esto es igual a la velocidad por el diámetro dividido por la, ¿cómo se llama ese valor? ¿Cómo se llama ese valor? Viscosidad cinemática. Muy bien, la viscosidad cinemática. Y ese es el dato que tenemos del problema, entonces vamos a usar ese. Entonces, el diagrama, según esto, si yo reemplazo la velocidad que esta expresión de acá, la reemplazamos aquí, vamos a llegar a que el número de Reynolds es 1,95 por 10 elevado a 3, dividido por el diámetro. Yo aquí reemplacé la velocidad en la tubería en función del diámetro, y reemplacé el dato de viscosidad cinemática que nos dan en el enunciado. ¿Ya? Entonces ahí tengo el Reynolds, y ahí tengo la rugosidad relativa en función del diámetro. En el fondo, como ven, tanto el Reynolds como la rugosidad relativa están en función del diámetro. Aquí hay un par de preguntas. Profe, ¿qué dice al lado de 10,5? Espera un poquito. ¿Qué dice al lado de 10,5? No sé. ¿Dónde es 10,5? D, perdón. Gracias, Francisca. Es que cambié la nomenclatura de la nada, pasé de minúscula a mayúscula. Ya era el diámetro. Ya, disculpen el cambio de nomenclatura. Y ahora sí, creo que fue Kenneth que estaba preguntando. Profe, en el Reynolds no sería multiplicado por el diámetro. No, porque fíjate que en este caso, o sea, sí sería multiplicado por el diámetro, pero es que se cancela. Acá lo voy a desarrollar, lo voy a hacer de cero. El Reynolds, bueno, se dice acá. El Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro dividido por la viscosidad cinemática. La velocidad es 2,55 por 10 elevado a la menos 3, dividido por el diámetro al cuadrado, por el diámetro, dividido por, no me acuerdo el valor, 1,307 por 10 elevado a la menos 6. Por eso queda así, como 1,95 por 10 elevado a 3, dividido por el diámetro. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? De nada. Ya. Entonces, habiendo explicado un poco esto, creo haberlo explicado, no sé qué pasó aquí, pero ¿ya? Entonces, básicamente tenemos un caso similar, bueno, lo que vimos al comienzo. Esto tenemos un ejercicio tipo B, donde queremos despejar el diámetro, pero el diámetro es función también, pero el factor de fricción también es función del diámetro, más encima el Reynolds es función del diámetro, y la rugosidad relativa también es función del diámetro. Entonces, todo es función del diámetro, y no conozco el diámetro. Entonces, considerando esto, el mejor procedimiento que podemos aplicar en este caso es, como les decía, el procedimiento iterativo es el siguiente. ¿Ya? Me doy un diámetro, con ese diámetro calculo el factor de fricción, perdón, según la ecuación 1, ¿ya? Entonces se dan cuenta, tengo una ecuación un poco compleja. Si hubiese partido dándome el factor de fricción,
y va a ser un poco más complejo despejar el diámetro, o sea, iba a tener que recurrir a un solver o a la TI o algo similar. Entonces lo mejor que podemos hacer es partir dándonos un valor de diámetro y después despejando el factor de fricción, ¿ya? Según lo que se indica ahí en la ecuación 1. Ahora, con ese mismo diámetro, yo ahora voy a calcular el Reynolds, ¿Profe? pero un poquito. Voy a calcular la rugosidad relativa, y con esos dos datos voy a calcular un nuevo factor de fricción. Entonces, este valor tiene que corresponder a este valor, deberían ser iguales, o sea, si yo adiviné bien el diámetro, tendría que haber resultado el mismo factor de fricción acá que el que resulta despejando la ecuación. Por lo tanto, tengo que repetir este procedimiento hasta que el FD de la ecuación 1 menos el FD' que sale del gráfico, hasta que esa diferencia sea menor al 5%. ¿Ya? Disculpa, no sé quién me preguntó recién. Yo, ese 6,03 por 10 elevado a la 6, ¿de dónde salió? Es que me salté un paso. Me salté un gran paso. Esto de acá salió de acá. Esto salió, perdón. Me salté un paso. Ya. Si yo reemplazo acá 2 por 9,8, y acá en el fondo elevo el 2,55 por 10 elevado a menos 3, lo elevo a 2, ¿ya? Y después toda esta ecuación la multiplico por 10 elevado a 5, por d elevado a 5. Ah, esto es menos. Eso debería ser 10 elevado a la menos. Ah, no, es 10 elevado a 6. ¿De dónde sale ¿No eso? debería ser menos 6, profe? No, es 6. Ya, mire, para no enredarnos en el cálculo, voy a subir la pauta, ¿ya? Y ahí voy a verificar esta ecuación. Ya, me parece que multiplico por d elevado a 5. Sí, pues pareciera ser que debiera ser 10 elevado a la menos 6. Pero creo que a lo mejor en algún momento multiplican por 10 elevado a 6 y por 10 elevado a la menos 6 y los índices se van. No sé, lo voy a verificar, ¿ya? Porque la ecuación, la verdad, es que me salté un poco el desarrollo, ¿ya? Así que lo voy a verificar y les aviso, ¿sí? Lo cierto es que esta ecuación salió de acá, pero les voy a, ¿cómo se llama?, publicar el procedimiento, perdón, la pauta con esto desarrollado más en detalle. Lo cierto es que este procedimiento, independiente de cuál sea esta ecuación o cuál sean las distintas ecuaciones, este es el procedimiento a seguir, ¿ya? Y la verdad es que, al igual que cuando tenemos que despejar la velocidad, el procedimiento es bastante repetitivo. Si al final todo se traduce en adivinar un valor y después comparar los valores con lo que me da del gráfico. ¿Ya? Parece, como dice Matías acá, me parece que queda, ¿cómo se llama?, por 10 elevado a 6, porque este número pasa multiplicando por el otro lado. Pero como les digo, lo voy a verificar y en la pauta se los voy a indicar con detalle, ¿ya? Pero es matemática nomás. O sea, no es menor en realidad, pero yendo como a los procedimientos, como a lo fundamental del ejercicio, bueno, lo importante es que tengan claro el balance, ¿cierto? Y que de ahí sepan iterar, ¿ya? Y esto lo voy a revisar, pero creo que es lo que dice aquí Matías, que pasa multiplicando para el otro lado y por eso pasa el exponente con signo positivo en lugar de signo negativo, ¿ya? Pero ya lo voy a revisar, ¿ya? Ya, eso traje por hoy. No alcanzábamos a hacer mucho más tampoco. Ah, la respuesta. Ya, la respuesta en este caso... Uy. La respuesta en este caso es de el diámetro igual a 0,045 metros. Ya, no digo que la convergencia sea simple. Ya en general acá, si con el... Perdón.
Eso. Pero ya, pues, sin clase. Ya, realmente es como que ustedes están dentro de mi casa, así como que se enteran de todas las cosas que aquí pasan. Ya. Como les estaba diciendo, este procedimiento, la convergencia en este caso es un poco más lenta que en el caso A cuando tienen que despejar la velocidad, ¿ya? Aquí pueden tener fácil más de 5 iteraciones. Así que no se asusten si se encuentran con una cosa así y les cuesta llegar al resultado. De todas maneras, en vista y considerando eso, se considera bastante el procedimiento aplicado, ¿ya? ¿Ya? Ya pues jóvenes, ¿tienen alguna otra consulta? Yo, profe, Dígame. si es que la primera iteración no me da el factor, entonces para la segunda iteración yo lo que hago es escoger el f de prima, como como mi Sí, propuesto, por decirlo así. claro, pero en este caso un poco distinto porque te va a dar un f de prima, no un diámetro. Claro, en ese caso tendría que... ¿Cuál sería mi diámetro? ¿Sería el que debería reemplazar f de prima en la uno? Claro, reemplazáis f de prima en la 1 y con un solver tendrías que sacar el d y a lo mejor, y probar con ese valor a ver cómo te va. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Profe, Sí. ese procedimiento de iteración cuenta mucho puntaje dentro del certamen. Por ejemplo, si llego hasta ahí, itero una vez y no me da el tiempo y sigo con el otro, ¿es mucho puntaje que O resta? sea, O... como hay una iteración, yo considero que tienen que hacer por lo menos unas 2 iteraciones. Porque como hay Ah, ya. iteración, la idea es que por lo menos hagan, claro, iteren 2 veces porque eso es más que, claro, que lo repitan por lo menos, pues por lo menos lo repitan, ¿ya? Entonces, además del procedimiento, es que por lo menos repitan un par de veces el procedimiento para llegar al resultado. Ya, pero en estos casos, claro, uno trata de considerar más el procedimiento ¿cómo se llama? Que el resultado mismo y en el fondo que sepan hacerlo bien. Al menos si ha sido semestres anteriores. Si a la primera, bueno, si la achuntan a la primera no tienen para qué iterar de nuevo. ¿Ya? Obvio. O sea, si quieren, ¿cómo se llama? Pueden probar un valor distinto para decir que iteraron 2 veces, pero no, pues, sí, hay que darle un poco de crédito si a la primera adivinaron. ¿Ya? ¿No hay más dudas? Claro, si llegan al 1 tienen que bajarlo a 0,1. No, pues no. Se la achuntan a la primera, fabuloso. Profe, Dígame, Marco. si ese factor de fricción prima, o sea, me va a dar ese factor prima y no me da en la primera iteración el valor, o sea, me da más del 5% el error. ¿Ya? ¿Yo Sí, podría iterar sobre ese factor de Darcy? O sea, sí, como un poco iterar... lo que, o sea, lo pueden hacer, lo que pasa es que en este caso, donde tienen que despejar el diámetro es un poco distinto, porque el valor que están tratando que están adivinando originalmente es el diámetro. Porque ese es el valor que te interesa encontrar, el diámetro, más que el Sí. factor de fricción, tu objetivo es el diámetro. Entonces lo que puedes hacer, lo que le decía a tu compañero recién, es que podrías reemplazar esto acá y despejar con un solver el diámetro y ese diámetro probarlo. Ya, Ya. pero yo creo que consume más tiempo. Yo creo que lo mejor que puedes hacer en ese caso es, si no te dio el error, prueba un diámetro menor y ahí vas probando. ¿Ya? Pero como Ya, digo, este ya. procedimiento cuesta un poco más que llegar al resultado que, lo, que en el, cuando tienen que despejar velocidad. Gracias, profe. Ya. Ay, no, aquí hay una pregunta, parece. Perdón, es que no veo. Ya, otra cosa.
No está en aula aún, pero lo voy a subir, ¿ya? Y lo voy a subir con esta matemática un poco más desarrollada, porque nos quedó la duda que de dónde salió esto. Me parece que es porque pasa multiplicando para el otro lado, ¿ya? Pero lo voy a desarrollar con un poco más de detalle. Pero lo voy a dejar en aula dentro de la tarde, ¿ya? La verdad que sobre certámenes anteriores, espera un poquito, Eduardo, sobre certámenes anteriores, la verdad es que lo estuve revisando y están todos, como que los ejercicios ya están resueltos, pero voy a seguir buscando certámenes que no estén en aula, o sea, cuyos ejercicios ya no estén en aula porque o están resueltos en clase, o están en estas guías de ejercicios resueltos, o los hicieron en ayudantía, entonces como que los ejercicios en alguna parte ya están hechos. Pero estoy buscando certámenes que no estén en aula, ¿ya? ¿Ya? Yo creo que básicamente tienen como, la verdad es que he colocado a su disposición todo lo que tengo, ¿sí? No hay mucho más de lo que ustedes ya tienen, pero lo voy a buscar. ¿Está bien el número? Ah, ya, qué bueno. Francisca ya se adelantó, desarrolló la matemática y se dio cuenta que este número está bien, ¿ya? De todas maneras, voy a dejar el desarrollo con un poquito de detalle en aula, ¿sí? Ya, me llegaron un par de consultas sobre, ¿cómo se llama?, ausencias al quiz, considerando que yo sé que de repente hay problemas de conectividad u otros problemas, siempre al final de cada certamen o después del certamen hay controles recuperativos, ¿ya? Entonces quienes faltaron al control de ahora, por el motivo que haya sido, lo pueden recuperar en esa instancia, ¿ya? Les voy a estar avisando la fecha con anticipación, ¿ok? Eso. Profe, y una pequeña duda, Diga. ¿qué vieron en la primera media hora de clase? ¿Qué vimos en la primera media hora? Sí. Consultas. Ah, ya. Solo, o sea, les conversé un rato, les conversé como 5 o 10 minutos de la asamblea anterior porque me quedé un poco sobrecogida, digamos, y después consulta. Ya, pero está todo grabado. ¿Ya? Creo está todo grabado, ¿cierto? O si no, la hice. No, si está todo grabado, ya. Pero está la grabación y como saben, se las voy a subir dentro de poco rato. Ya, yo no sé si necesitan un horario de consultas mañana. O les propongo, mejor dicho, un horario de consultas para mañana. Como no, hoy día no todos se pudieron conectar. Ya, bueno, les propongo como horario, no sé si mañana tienen clases a las 2 de la tarde, de 2 a 3 y media. Ah, tienen mate mañana, ya. Bueno, cualquier cosa me escriben un mail para hacer las preguntas, y si veo que en realidad la pregunta merita una reunión por Zoom, lo conversamos, ¿ya? Y profe, yo creo que, la verdad creo que estamos como súper justos con las Ya. cosas, pero por mail tal vez es mejor, o como usted Sí, dice, ningún pues, si sale problema. mucha duda. Sí, ahí vemos según el grado de la pregunta, si es que necesita algo más que un mail, ahí nos podemos poner de acuerdo para una mini reunión por Zoom, ¿ya? Ya pues jóvenes, por mi parte no tengo nada más, así que los libero. Así que eso pues, que les vaya bien con el estudio el fin de semana, ¿ya? Cuídense, que estén súper bien. Chao, profe. Cuídense, chao, chao. Chao. De nada, que estén súper. Chao, chao. Cuídense, que estén súper bien. Chao a todos.